Hoy en día, las personas tienden a construir rascacielos, ya que cuanto más alto es un edificio, más impresionante resulta. Sin embargo, en algunos casos las construcciones altas son superadas significativamente por las estructuras subterráneas. En este video, te invito a conocer las construcciones subterráneas más interesantes de todo el mundo. Que lo disfrutes. Las cámaras de Edimburgo son un laberinto de 120 túneles y cámaras subterráneas ubicadas bajo el Puente Sur, construido a finales del siglo XVIII. Inicialmente, estas estructuras se usaron como almacenes, así como para albergar tabernas y talleres de zapateros. Sin embargo, con el tiempo, las bóvedas comenzaron a inundarse, quedando en desuso. A pesar de esto, los habitantes locales continuaron utilizando las cámaras, iniciando un capítulo oscuro en la historia del Puente Sur. A principios del siglo XIX, las cámaras fueron despejadas de mercancías y permanecieron vacías durante mucho tiempo. Esto permitió que los indigentes de Edimburgo las usaran como refugio. Las condiciones de vida eran terribles, con humedad, oscuridad e insalubridad dominando el lugar. Pronto, las cámaras se convirtieron en un verdadero infierno. Los habitantes de los barrios marginales morían de enfermedades y sufrían violencia. Con el tiempo, las bóvedas se volvieron refugio de grupos criminales que no solo almacenaban objetos robados, sino que escondían los cuerpos de sus víctimas. Incluso se dice que los infames asesinos en serie William Burke y William Hare utilizaron las cámaras como almacenamiento temporal de cadáveres que posteriormente vendían al anatomista Robert Knox. Hoy, las cámaras de Edimburgo son una popular atracción turística. Las visitas guiadas permiten a los visitantes experimentar las condiciones de vida de épocas pasadas y sumergirse en la atmósfera de pobreza de principios del siglo XIX. Sin embargo, la mayoría de los turistas las visitan por otro motivo. Se dice que ocurren fenómenos paranormales y que espíritus habitan el lugar. Las leyendas oscuras no son infundadas, ya que muchas personas murieron entre estas paredes. En el pintoresco condado inglés de Cornualles hay una gran cantidad de túneles subterráneos. La mayoría de ellos son conocidos como foggus. Estos pasadizos subterráneos artificiales, con paredes de piedra, tienen una antigüedad de más de 2.400 años. Sin embargo, entre los túneles de Cornualles también hay algunos más recientes, como los túneles de contrabandistas. Los túneles de contrabandistas han sido utilizados en muchos países del mundo para el transporte ilegal de mercancías. Aunque muchos de estos pasadizos siguen en uso, las autoridades los descubren periódicamente. Los residentes de Cornualles cuentan historias sobre varios de estos túneles en su región. Algunos relatos resultan ser ciertos, como el caso de un túnel en el puerto de Hayle. Entre los siglos XVIII y XIX, el contrabando floreció en Cornualles. Las altas costas y las bahías desiertas ofrecían condiciones ideales para el comercio ilegal. La mayoría de los contrabandistas eran antiguos pescadores o pequeños comerciantes que buscaban formas de mantener a sus familias. Estas personas se agrupaban en pequeños equipos para introducir mercancías importadas, que en el mercado legal eran mucho más caras. Estos productos se vendían a precios asequibles, lo que generaba grandes beneficios para los contrabandistas. Para facilitar el comercio clandestino, construían túneles subterráneos que a menudo llevaban directamente a tabernas o a las casas de sus clientes habituales. Con el tiempo, el contrabando en Cornualles terminó, pero los túneles permanecen como un recordatorio de los desafíos vividos entre los siglos XVIII y XIX. El Nápoles subterráneo es un extenso sistema de túneles y acueductos situado bajo la ciudad italiana de Nápoles. Hoy en día, este lugar es una popular atracción turística. El laberinto subterráneo fue construido en el siglo V antes de nuestra era por los antiguos griegos. Su propósito principal era la recolección de agua de lluvia. Los depósitos y pasadizos estaban conectados al acueducto, que se extendía a medida que crecía la ciudad. Así, el sistema subterráneo creció junto con Nápoles. Más tarde, los pozos subterráneos pasaron a manos de los romanos, quienes asignaron trabajadores específicos para su mantenimiento. Uno de los criterios importantes para la selección
era la estatura y complexión de los trabajadores, ya que la mayoría de los pasajes eran bastante estrechos y bajos. Curiosamente, esta tradición se mantuvo durante mucho tiempo y en la Edad Media, algunos trabajadores utilizaban su posición para entrar en las casas de los ricos con fines de robo. Esto dio lugar a leyendas sobre espíritus y fantasmas en el Nápoles subterráneo que supuestamente robaban joyas. A finales del siglo XVI, el crecimiento de la ciudad de Nápoles se volvió imparable, por lo que se prohibió la importación de materiales de construcción. Sin embargo, los habitantes locales encontraron una solución excavando toba volcánica para sus necesidades, ampliando túneles, pozos y galerías ya existentes. Esto llevó a la expansión del sistema subterráneo, lo que a su vez requirió reforzar las fachadas de los edificios. El antiguo sistema de acueductos continuó en uso hasta finales del siglo XIX, cuando una epidemia de cólera obligó a las autoridades italianas a drenar los pozos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Nápoles subterráneo se convirtió en un refugio antiaéreo, con capacidad para albergar aproximadamente a 20.000 personas. Actualmente, el Nápoles subterráneo ofrece a los turistas un recorrido guiado por una ruta especialmente diseñada, y esta atracción goza de gran popularidad. China, al igual que la mayoría de los países del mundo, cuenta con complejos subterráneos diseñados para garantizar la seguridad de su población. Uno de los refugios subterráneos más grandes se encuentra en Pekín y se llama Dixiacheng. Dixiacheng es una enorme red de túneles y cámaras subterráneas que abarca más de 85 kilómetros cuadrados. No es sorprendente que este lugar sea conocido como la Gran Muralla Subterránea de China. La construcción de Dixiacheng comenzó en la década de 1970, durante la ruptura entre la Unión Soviética y China. La decisión de construir este refugio subterráneo fue impulsada por los temores de Mao Zedong, líder comunista chino, sobre un posible bombardeo por parte de la Unión Soviética. Esta amenaza era real, y si el conflicto militar se hubiera desatado en territorio chino, la duración de las hostilidades habría sido incierta. Por ello, las autoridades planificaron el refugio para que pudiera ser habitado cómodamente durante un período prolongado. El búnker estaba diseñado para albergar a toda la población de Pekín en ese momento, aproximadamente 6 millones de personas. Para los niños, se construyeron aulas y clínicas pediátricas dentro de la ciudad subterránea. Para el entretenimiento de los adultos, el búnker contaba con tiendas, cines, peluquerías, restaurantes e incluso una pista para patinaje en patines. Además, las cámaras de los túneles auxiliares se usaban para almacenar grano, armas y otros suministros. También se habilitaron zonas especiales para el cultivo de hongos y otros productos agrícolas. En otras palabras, Dixiacheng tenía todo lo necesario para sustentar la vida en caso de una guerra nuclear. Afortunadamente, el refugio nunca se utilizó con su propósito original. En el año 2000, algunas partes de los túneles se abrieron al público y rápidamente se convirtieron en una atracción turística, aunque la mayor parte del complejo permanece cerrada. En la provincia canadiense de Saskatchewan, bajo la ciudad de Moose Jaw, se encuentra una amplia red de túneles que en su momento se convirtió en una verdadera ciudad subterránea con una rica historia. Los túneles de Moose Jaw fueron construidos en el año 1915. En ese entonces, eran utilizados por trabajadores del ferrocarril del Pacífico canadiense para transportar carbón desde la mina cercana de Banusquin. Además, los túneles permitían a los trabajadores llegar a su lugar de trabajo durante los días de frío extremo y mal tiempo. Se cree que los túneles también fueron utilizados por inmigrantes chinos como refugio y vivienda temporal. En la década de 1920, con la introducción de la ley seca, el propósito de los túneles cambió drásticamente. Dejaron de ser utilizados por trabajadores y se convirtieron en el centro de operaciones de contrabandistas y gánsteres. Los túneles se transformaron en una ciudad subterránea donde se producían y vendían bebidas alcohólicas. También se establecieron casinos y burdeles en su interior, lo que llevó a los túneles de Moose Jaw a ser conocidos como un mini Chicago. Se dice que toda la actividad en estos barrios bajos estaba controlada por el famoso gángster Al Capone.
Hoy en día, los túneles de Moose Jaw son un popular destino turístico. Los visitantes pueden disfrutar de un espectáculo teatral que relata la historia de los túneles. El espectáculo consta de 3 partes. El recorrido, Conexión Chicago, transporta a los visitantes a la era de la ley seca, donde asumirán el papel de contrabandistas y se encontrarán con Al Capone. El segundo espectáculo, Pasaje a la Fortuna, narra las dificultades que enfrentaron los inmigrantes chinos en Canadá. El último espectáculo, Búnker 24, lleva a los visitantes a la década de 1950, donde deberán imaginarse como reclutas participando en la Guerra Fría. Sin duda, un viaje moderno a los túneles de Moose Jaw no dejará a nadie indiferente. Selhava es la base aérea subterránea más grande de Europa. Está ubicada en las proximidades del monte Pljesevica, en la frontera entre Croacia y Bosnia y Herzegovina. La idea de construir una gran base aérea surgió en el año 1948, cuando el gobierno de Yugoslavia observó instalaciones estratégicas similares en otros países. Durante una visita a Suecia, representantes de los servicios secretos yugoslavos inspeccionaron hangares subterráneos y fábricas de armas. Impresionados, pidieron ayuda a Suecia para construir la base aérea. Así, los diseños militares suecos sirvieron de prototipo para Selhava. En el año 1952, el Ministerio de Defensa de Yugoslavia comenzó la construcción de esta base subterránea. El proyecto, llevado a cabo por constructoras croatas y serbias con experiencia en infraestructura militar, tuvo un costo aproximado de $6.000 millones estadounidenses, convirtiéndola en la instalación militar más costosa de Europa. La base incluía 4 galerías, un centro de control ubicado encima de ellas y varios portales fortificados. Su ubicación estratégica en la cima de una montaña permitía controlar el espacio aéreo de países vecinos y realizar ataques sin apoyo externo durante una semana. Todo el complejo estaba iluminado y equipado con sistemas de ventilación que mantenían una temperatura y humedad constante. En la cima de la montaña se instaló un sistema de radares protegidos por cúpulas, algunos de los cuales aún existen. En la superficie, había pistas de despegue protegidas por sistemas antiaéreos. Selhava se utilizó activamente durante los conflictos yugoslavos en el año 1991. Sin embargo, en el año 1992, la base fue destruida. En la provincia francesa de Picardía, en la localidad de Naours, se encuentra un vasto sistema de túneles y cámaras excavado en un plató de piedra caliza a más de 30 metros de profundidad. Los habitantes locales lo llaman la ciudad subterránea de Naours. La construcción de esta parte subterránea comenzó aproximadamente en el siglo IX de nuestra era. Durante siglos, los residentes de Naours siguieron mejorando el complejo. Con el tiempo, los túneles se hicieron más amplios y las habitaciones más grandes. Finalmente, la ciudad subterránea creció tanto que podía albergar a unas 3.000 personas junto con su ganado. La estructura subterránea sirvió como refugio seguro y salvó la vida de los habitantes de Naours en múltiples ocasiones. El diseño del complejo era tan meticuloso que las personas se sentían muy cómodas, incluso estando bajo tierra. La ciudad subterránea de Naours cuenta con 300 habitaciones y 28 corredores. Contaba con viviendas, áreas separadas para el ganado, plazas, panaderías, tiendas e incluso 3 capillas. Todas las instalaciones fueron cuidadosamente planificadas. Por ejemplo, las panaderías con hornos en funcionamiento tenían chimeneas inteligentemente ocultas dentro de las construcciones de la superficie, lo que no solo eliminaba el humo y los olores desagradables, sino que también ocultaba la existencia del refugio. Con la estabilización de la situación militar en Europa Occidental, la necesidad de estos refugios desapareció y la ciudad subterránea de Naours fue olvidada hasta que fue redescubierta a finales del siglo XIX. Hoy en día, es el mayor refugio subterráneo del norte de Francia. Una de las mayores incógnitas de los países europeos son, sin duda, los túneles Erdstall. Estas estructuras subterráneas fueron claramente creadas por el ser humano y se han descubierto en una vasta área que abarca desde el oeste de Escocia hasta el sur de Turquía.
La mayor concentración de Erdstals se encuentra en Baviera, Alemania, donde hay al menos 700 de ellos. El misterio de estas construcciones radica en que los científicos aún no pueden determinar quién los construyó ni con qué propósito. Además, no se ha logrado determinar su antigüedad exacta, que varía según las estimaciones desde 12.000 hasta 500 años. Los Erdstals comparten un origen común, ya que, a diferencia de otros pasadizos subterráneos, poseen características únicas. Son túneles muy bajos y estrechos, con una forma ovalada y una longitud que no supera los 50 metros. Además, están equipados con aberturas estrechas llamadas Schlupfs, de hasta 40 centímetros de diámetro, que conectan diferentes túneles. A pesar de extensas excavaciones arqueológicas, no se han encontrado artefactos que ayuden a resolver el enigma de estas construcciones. Por esta razón, los investigadores solo pueden formular hipótesis sobre su propósito. Una teoría sugiere que los Erdstals se usaban como refugios, pero esta idea fue descartada debido a lo angosto de los pasajes y la falta de ventilación. Algunos expertos creen que pudieron ser almacenes subterráneos, pero esto también parece poco probable, considerando su reducido tamaño y el hecho de que muchos de ellos se inundan en invierno. La hipótesis más intrigante es la que plantea que estos túneles no fueron construidos por humanos, sino por criaturas míticas como gnomos, elfos o goblins. Sin embargo, esta idea es, por supuesto, una broma. Metro 2 es el nombre no oficial de una red subterránea de transporte con fines de movilización ubicada en Moscú, la capital de Rusia. Durante mucho tiempo, la existencia de Metro 2 fue objeto de debates, pero después de que se desclasificaron algunos de sus elementos, se confirmó su existencia. No es sorprendente, ya que otros países del mundo también tienen instalaciones similares. Por ejemplo, Estados Unidos no oculta la existencia de estructuras subterráneas. Sería más sorprendente que la ciudad más grande de Europa no tuviera túneles secretos. Aunque actualmente hay bastante información disponible sobre Metro 2, algunas partes del sistema subterráneo siguen siendo confidenciales. ¿Pero qué es exactamente Metro 2? Según fuentes abiertas, Metro 2 cuenta con al menos 4 líneas que tienen una longitud total de más de 60 kilómetros. Estas líneas son diferentes de las del metro convencional. No tienen rieles de contacto y los rieles comunes están incrustados en concreto para permitir que no solo los trenes, sino también los vehículos puedan transitar por los túneles. La profundidad de Metro 2 varía entre 50 y 250 metros. Se cree que, además de las líneas, Metro 2 alberga búnkeres subterráneos con una capacidad promedio de 15.000 personas. Su ubicación exacta y las entradas a ellos siguen siendo desconocidas. Con el tiempo, la mayoría de los documentos clasificados sobre estos objetos secretos han salido a la luz. Por ejemplo, en el año 2006 se abrió al público un búnker previamente clasificado en la zona histórica de Taganka, entre los ríos Moscova y Yauza. Ahora alberga el Museo de la Guerra Fría, que cualquiera puede visitar. En el año 2008, otro búnker, el Búnker 703, fue desclasificado. Está ubicado cerca de la estación Paveletskaya y tiene 2 niveles, uno a una profundidad de 11 metros y otro a 40 metros. Es probable que en el futuro sepamos aún más sobre el enigmático Metro 2. En el año 1958, en plena Guerra Fría, el mando militar de los Estados Unidos buscaba un lugar adecuado para construir un búnker subterráneo que sirviera como centro de mando para el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, NORAD. Se eligió la montaña Cheyenne, en Colorado, que tiene una altitud de 2.915 metros sobre el nivel del mar. La baja actividad sísmica y su ubicación en el interior del continente estadounidense fueron factores clave para su elección. La construcción del búnker comenzó en 1961 y duró 3 años. Se usaron explosiones controladas para crear el sistema de túneles, asegurándose de no causar daños graves a la montaña. La construcción del búnker no era un secreto. La prensa informó sobre ello y se notificó a la Unión Soviética sobre su magnitud. El búnker se convirtió en un símbolo de orgullo nacional y un icono de la cultura popular, conocido como el búnker del juicio final.
El núcleo del centro de mando de NORAD consiste en un sistema de túneles cruzados a 61 metros de profundidad dentro de la montaña. La instalación principal es un edificio de 3 pisos, protegido por una cúpula de hormigón armado contra posibles deslizamientos de roca. El acceso se realiza a través de un túnel curvado de más de 1,5 kilómetros de largo. El búnker tiene una superficie total de 18,000 metros cuadrados. Durante la Guerra Fría, albergaba a más de 1,000 personas en todo momento. Para garantizar la comodidad del personal, se construyeron un hospital, un gimnasio, una sauna y una peluquería dentro del complejo. Desde su construcción, el centro de mando funcionó durante más de 3 décadas. En 2006, se puso en modo de conservación activa, pero en 2015 volvió a operar como el centro de mando de NORAD. En el año 1894, la legislatura del estado de Nueva York aprobó la Ley de Transporte Rápido. Esto marcó el inicio del diseño de la primera línea de metro que iba desde el Ayuntamiento de Nueva York, en el Bajo Manhattan, hasta el Upper West Side. La estación City Hall fue concebida como un bucle multivía con 2 niveles o 4 vías. La ceremonia de colocación de la primera piedra de City Hall tuvo lugar el 24 de marzo del año 1900, y la estación se inauguró oficialmente el 27 de octubre del año 1904. Originalmente, se usaba solo como entrada, mientras que la salida se hacía por la estación Brooklyn Bridge, razón por la cual los residentes rara vez utilizaban City Hall, prefiriendo otras estaciones. Con el tiempo, el flujo de pasajeros aumentó y las estaciones antiguas necesitaron renovaciones para acomodar más trenes. Sin embargo, la ampliación de plataformas no fue posible en City Hall debido a su diseño en una curva pronunciada y su proximidad a la concurrida estación Brooklyn Bridge. Además, el diseño de la estación priorizaba la estética sobre la funcionalidad. Diseñada por el ingeniero español Rafael Guastavino, su techo está decorado con hermosos azulejos blancos, verdes y marrones. Las bóvedas están construidas con delgadas baldosas de terracota, algunas de las cuales tienen tragaluces adornados con patrones florales. 12 lámparas de araña con motivos florales y acabados en níquel proporcionaban iluminación adicional. A pesar de su belleza, la estación fue cerrada en el año 1945 por su imposibilidad de ser adaptada. Hoy, City Hall sigue siendo parte de la ruta del tren número 6, lo que permite a los residentes y visitantes de Nueva York admirar esta icónica estación abandonada. En el pequeño pueblo de Abhaneri, en el estado de Rajasthan, se encuentra una de las estructuras más impresionantes de toda la India, Chand Baori. Este pozo escalonado es un profundo depósito de agua con más de 3.500 escalones. En el fondo de esta majestuosa estructura hay un pequeño estanque de agua verde turbia, y en sus nichos se encuentran esculturas de las deidades Ganesha y Durga. La profundidad del pozo es de 30 metros. La antigüedad exacta de Chand Baori es desconocida. La mayoría de los expertos coinciden en que fue construido entre los siglos IX y XI de nuestra era, probablemente por orden del rey Chanda de la dinastía Nikumba, en cuyo honor se nombró la estructura. El pozo fue construido para proporcionar agua potable limpia a la población, una necesidad en una región donde, tras intensas lluvias, sigue un período de sequía que puede durar hasta 6 meses. Los habitantes locales creen que el pozo se construyó mucho antes, incluso antes de nuestra era. Según la leyenda, Chand Baori fue construido por demonios en un solo día. Los habitantes de Abhaneri asocian el pozo con espíritus malignos, ya que hay historias de personas que accidentalmente cayeron en él y murieron. Esto se debe a su forma de pirámide truncada. La parte superior es un gran cuadrado que se estrecha hacia el fondo. 3 de sus paredes están compuestas por múltiples escalones. Para descender al fondo, es necesario bajar 90 escalones, aunque el número total en las 3 paredes supera los 3.500. Si bien la decisión de construir un depósito de agua fue acertada, en las condiciones climáticas de la India, el agua de lluvia se estancaba rápidamente y el pozo no contaba con sistemas de purificación, por lo que era improbable que el agua fuera segura para el consumo.
Aunque Chand Baori no pudo proporcionar agua potable limpia, hoy en día es una impresionante estructura histórica que atrae a una gran cantidad de turistas al pequeño pueblo de Abhaneri para admirar su grandeza. Hoy en día, Capadocia es un destino histórico muy popular en Turquía. Muchos turistas visitan este asombroso lugar para disfrutar de su fantástico paisaje de origen volcánico y explorar los túneles y ciudades subterráneas construidas por antiguas civilizaciones. La historia de esta región comenzó hace más de 5.000 años antes de nuestra era. A lo largo del tiempo, Capadocia formó parte de los imperios hitita, persa, romano, bizantino, otomano y otros. Aunque la región fue un importante centro de comercio, nunca estuvo densamente poblada, principalmente debido a su peculiar paisaje, que dificultaba la agricultura. Sin embargo, los habitantes encontraron formas de adaptarse a las condiciones de este entorno único. El terreno de Capadocia está completamente cubierto de toba volcánica blanda, que con el tiempo y la erosión tomó diversas formas peculiares. Este material es fácil de trabajar, lo que permitió excavar cuevas con facilidad. Por esta razón, Capadocia es famosa por su vasta red de túneles y ciudades subterráneas. Las primeras ciudades subterráneas de esta región histórica fueron descubiertas en el siglo XIX. Hasta ahora, se han encontrado 6 antiguos asentamientos subterráneos, siendo Derinkuyu el más conocido. Derinkuyu fue descubierto en la segunda mitad del siglo XX. Es una gran ciudad subterránea de varios niveles, construida entre el segundo y el primer milenio antes de nuestra era. Derinkuyu cuenta con 8 niveles y alcanza una profundidad máxima de 60 metros. La superficie total del asentamiento permitía albergar hasta 20.000 personas junto con su ganado. Dentro de Derinkuyu había todo lo necesario para vivir cómodamente. Viviendas, pozos de ventilación, establos, comedores, bodegas de vino, talleres, iglesias y capillas. Además, este lugar ofrecía una protección confiable contra incursiones y otros peligros. En la región noroeste de Ciudad Ho Chi Minh, en el distrito rural de Cu Chi, se encuentra el sistema de túneles subterráneos de Cu Chi. Hoy forman parte de un gran complejo histórico, pero durante la Guerra de Vietnam fueron utilizados activamente por el Viet Cong, la organización político-militar del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. Esta infraestructura subterránea ayudó significativamente a los soldados del norte de Vietnam en su lucha contra el gobierno del sur de Vietnam y los Estados Unidos. Los túneles no solo servían como refugios, sino que también albergaban rutas de comunicación, suministros, hospitales, almacenes de armas y viviendas. Los combatientes del Viet Cong eran conscientes de que los túneles podían ser descubiertos por soldados estadounidenses o espías del sur de Vietnam, por lo que instalaron trampas de bambú en las entradas y salidas para herir gravemente a los enemigos. En el año 1966, los soldados estadounidenses descubrieron el sistema de túneles y lanzaron la Operación Crimp, cuyo objetivo era destruirlos. Sin embargo, esta operación no tuvo éxito, ya que los soldados temían descender a los pasadizos. Posteriormente, se llevaron a cabo más operaciones y bombardeos, pero la mayoría de los túneles continuaron funcionando, permitiendo al Viet Cong mover suministros y tropas de manera encubierta hasta la retirada de las tropas en el año 1973 y la derrota del sur de Vietnam en 1975. El complejo, con una longitud total de más de 120 kilómetros, ha sido transformado en un parque conmemorativo, con 2 túneles abiertos al público. Esta atracción es muy popular entre los turistas. Dentro de los túneles, se ha recreado una atmósfera similar a la realidad de la Guerra de Vietnam, lo que permite a los visitantes experimentar cómo se sentían los soldados, aunque en total seguridad. Cariz, o Kanat, es el término general para los sistemas hidráulicos subterráneos tradicionales de Azerbaiyán, Asia Central e Irán. Este sistema consiste en un túnel subterráneo que conecta una fuente de agua con su lugar de consumo. Se cree que los cariz se originaron en Persia hace aproximadamente 3.000 años. Algunos de estos sistemas, a pesar de su antigüedad, siguen funcionando, proporcionando agua potable a las comunidades. En la isla de Kish, en Irán, se encuentra uno de estos cariz, que los habitantes locales consideran una auténtica ciudad subterránea.
Este complejo tiene más de 2.500 años de antigüedad. Está abierto al público y permite a los visitantes observar cómo luce un antiguo sistema hidráulico subterráneo desde el interior. El cariz de la isla de Kish es especialmente hermoso debido a que la isla está compuesta de coral. A una profundidad de 16 metros bajo la superficie, varios túneles serpentean alrededor de los pozos, con una longitud total de 8 kilómetros. Cuanto más avanzan los visitantes en el cariz, más comienza a aparecer una ciudad subterránea. Esta similitud se acentúa aún más por las paredes de coral histórico, que fueron reforzadas con mampostería durante su restauración. Las autoridades de la isla han trabajado para atraer la atención de los turistas a esta maravilla. En el cariz se ha establecido un museo con artefactos persas antiguos, además de varias tiendas de recuerdos. En el futuro, se planea abrir cafeterías e incluso un cine, transformando gradualmente el cariz en una auténtica ciudad subterránea. En la pequeña ciudad polaca de Wieliczka se encuentra una majestuosa mina de sal real, famosa por su belleza. Este sitio ha sido incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los primeros registros de estas minas de sal datan del año 1044, aunque la extracción propiamente dicha comenzó en el siglo XIII. Inicialmente, se extraía sal manualmente en los lugares donde la salmuera afloraba a la superficie, pero pronto se excavaron los primeros pozos y posteriormente las minas. El rey Casimiro III el Grande, quien gobernó Polonia entre los años 1333 y 1370, desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la mina. Durante su reinado, se construyó un castillo de salinas y un hospital sobre la mina. Además, otorgó privilegios a los mineros y los puso bajo su protección personal. Durante más de 4 siglos, las minas de sal pertenecieron a la familia real, pero la llegada de los austríacos en 1772 puso fin al monopolio. A pesar de esto, la mina siguió desarrollándose y no fue clausurada hasta el año 1992. Hoy, la mina cuenta con 7 niveles situados a profundidades de entre 57 y 198 metros, con una longitud total de corredores de 200 kilómetros. Actualmente, es un lugar muy popular entre los turistas, quienes tienen mucho que admirar. La mina alberga unas 20 cámaras y capillas, cada una única en su diseño. La atracción más famosa es la capilla de Santa Kinga, patrona de los mineros de sal en Polonia. Según la leyenda, cuando la princesa húngara Kinga se preparaba para casarse con el príncipe Boleslao V el Casto de Cracovia, pidió a su padre que incluyera un bloque de sal en su dote. Para cumplir su deseo, le obsequió una mina entera en Máramaros. Antes de partir a Polonia, Kinga arrojó su anillo a la mina. Más tarde, en Cracovia, pidió a los mineros que le trajeran un bloque de sal, y al partirlo, encontraron su anillo dentro. La capilla de Santa Kinga se encuentra a una profundidad de 101 metros. Dentro hay esculturas de la princesa húngara y otros santos, así como una réplica de la Última Cena de Leonardo da Vinci, todo hecho de sal. La capilla, decorada con una magnífica lámpara de araña hecha de cristales de sal, sigue siendo un lugar de culto activo. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es el mejor regalo. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.